Hola a todos, soy Olimpia. Gracias por estar aquí conmigo en este maravilloso lugar llamado la Biblioteca de los Sueños. Y tengo una gran historia que contarles. La Eneida, el equivalente romano a la Ilíada y la Odisea, es una larga y extraordinaria historia que nos llevará desde las ruinas de Troya, conquistadas y destruidas por los griegos, hasta la fundación del mayor imperio de la antigüedad por un grupo de fugitivos troyanos liderados por Eneas. Habrá aventuras, amor, intervenciones de dioses, peleas, profecías e incluso un viaje al inframundo. También les hablaré sobre el autor de la Eneida, la estructura y posteridad de esta obra, así como su significado cultural y político. Pero comencemos de inmediato con el primer capítulo de nuestra historia, uno que nos llevará a Troya, en el momento en que los troyanos pensaban que habían ganado su guerra de 10 años contra los griegos, pero en realidad corrían un gran peligro de perderlo todo. Ustedes conocen la guerra de Troya, tal como se contó en la Ilíada y la Odisea. Todos los reyes y ciudades de Grecia, los aqueos, se reunieron para atacar la poderosa ciudad de Troya al otro lado del mar Egeo. Pero Troya estaba protegida detrás de sus murallas, defendida por héroes e incluso apoyada por algunos de los dioses, como Poseidón, Neptuno para los romanos, Afrodita, Venus para los romanos, y Apolo. Los troyanos resistieron. Parecía que la ciudad nunca caería, ya que los griegos no podían romper sus fortificaciones, y los atacantes estaban perdiendo la paciencia, amenazando su coalición después de 10 años de ataques infructuosos a Troya. Hasta que al rey Odiseo, o sea Ulises, se le ocurrió un plan. Los griegos construyeron una gran estatua de madera de un caballo sobre ruedas y de repente, de la noche a la mañana, abandonaron la playa bajo las murallas de la ciudad. O eso parecía. Solo un hombre, Sinón, uno de sus guerreros, se quedó en la playa mientras los griegos fingían alejarse. Su misión era convencer a los troyanos de que los aqueos habían abandonado la lucha y que habían ganado la guerra. También afirmó que el caballo era una ofrenda a Neptuno, el dios de los mares y el maestro de los caballos. Pero esto era obviamente una trampa. El caballo podría ser cualquier cosa, pero no estaba vacío. En su interior se encontraba el rey Ulises y un grupo de guerreros escondidos, esperando a que los troyanos arrastraran el caballo detrás de sus muros. Los troyanos dudaron. Los griegos no se veían por ninguna parte y ¿qué riesgo había en aceptar una estatua de madera, un regalo de uno de sus dioses protectores? Sinón los convenció de que aceptarlo les otorgaría favores de Neptuno y que podrían conquistar Grecia si lo hacían. Pero después de 10 años de guerra despiadada, los troyanos tenían sus dudas, especialmente un sacerdote de Apolo llamado Laoconte, que vio a través del complot griego e instó a sus compatriotas a destruir el caballo inmediatamente.
Mientras arrojaba su lanza al caballo, dos serpientes enviadas por los dioses emergieron repentinamente del mar y lo devoraron, lo que los troyanos vieron como un castigo por faltar al respeto a la ofrenda a Neptuno. De hecho, los dioses habían enviado a las serpientes, pero no para ayudar a los troyanos. Habían decidido que Troya debía caer y se requería un complot griego para tener éxito. Impresionados por esta intervención divina, los troyanos arrastraron la estatua detrás de sus murallas fortificadas y comenzaron a organizar festividades para celebrar su victoria. Al caer la noche, como los troyanos no se percataban de las amenazas, pues pensaban que nada podía suceder detrás de sus muros, los griegos armados salieron de la estatua de madera, donde habían permanecido escondidos todo el día, y abrieron las puertas de la ciudad en silencio. El ejército griego había regresado y ahora estaba listo para entrar en la ciudad indefensa. Mientras se desarrollaban estos acontecimientos, uno de los príncipes y héroes troyanos, Eneas, estaba durmiendo en su casa. Eneas pertenecía a la más alta nobleza troyana. Su padre, Anquises, era un príncipe de Troya y su madre era la propia diosa Venus, que siempre amó y protegió a su hijo. Eneas había luchado valientemente durante toda la guerra y protegido por sus habilidades de combate, y su piadosa madre había sobrevivido. Esa noche, cuando los griegos comenzaron a invadir la ciudad y masacrar a los guardias troyanos, el héroe troyano Héctor, que acababa de ser asesinado por el héroe más formidable de Grecia, Aquiles, se le apareció en un sueño. El fantasma de Héctor instó a Eneas a huir inmediatamente de la ciudad con su familia. Los dioses habían hecho planes como solían hacer y habían decidido que Troya caería. Pero en las negociaciones entre ellos, Venus había obtenido protección y un futuro para su hijo, un futuro tan brillante y extraordinario que el nombre de Eneas permanecería inmortal y sus hazañas serían celebradas durante siglos junto a las de Héctor, Ulises y Hércules. Pero para que este destino sucediera, Eneas necesitaba escapar de la destrucción de la ciudad. Al principio se negó y trató de luchar contra el enemigo, pero la causa estaba perdida y los guerreros troyanos caían uno tras otro, a medida que más y más columnas de fuego y humo se elevaban desde la ciudad. Eneas presenció el asesinato de Príamo, el viejo rey de Troya, a manos de Pirro, hijo de Aquiles, y aceptó que la guerra estaba perdida. El plan de Ulises había funcionado y el engaño había derrotado al honor. Venus se le apareció a su hijo y lo llevó de regreso a su casa, donde su hijo, Ascanio, y su esposa, Creusa, y su padre, Anquises, estaban esperando ansiosamente. Todos acordaron de escapar y discretamente tomaron la dirección de las puertas de la ciudad a través del caos en el que se había convertido Troya. Cuando llegaron a las puertas abiertas, Eneas se dio cuenta
de que Creusa ya no estaba con ellos y regresó a la ciudad para buscarla, pero solo se encontró con su fantasma y comprendió que había perecido. El fantasma de su esposa, inspirado por los dioses, le dijo que debía seguir su destino. Viajaría a Hesperia, a una tierra occidental. Pasaría por luchas, tentaciones y peligros, pero al final ahí le esperaba la realeza y una nueva esposa real. Desesperado, casi destrozado por la crueldad de la vida y los dioses, Eneas estuvo a punto de renunciar a su propia vida. Tras perder su ciudad y a su esposa, pero su hijo había sobrevivido, también su padre, y con la inspiración de su divina madre, encontró la fuerza para reunir a algunos otros sobrevivientes y huir de la ciudad en llamas. El mundo se estaba acabando y los griegos celebraban ahora su triunfo, pero la supervivencia de Eneas y sus compañeros eran las semillas de un nuevo imperio, uno que, por voluntad de los dioses, superaría todo lo que los troyanos o incluso los griegos pudieran haber imaginado. En muchas generaciones, la creación de Roma y su extraordinario destino sería el ave fénix resurgiendo de las cenizas de Troya. Como siempre, no es necesario que veas el video para seguirlo. Si lo deseas, puedes cerrar los ojos y olvidarte de cualquier preocupación mientras nos embarcamos juntos en esta aventura. Si eres tan amable, suscríbete a mi canal y haz clic en el botón me gusta. Esto es importante ya que ayuda a apoyar el canal y limita los anuncios tanto como sea posible. Síguenos también en Facebook para anuncios. Si te quedas dormido y deseas reanudar el video más tarde o simplemente saltar directamente a una parte en particular de la historia, las marcas de tiempo se enumeran en la descripción y también las tenemos en el primer comentario. También a continuación encontrarás enlaces a diferentes opciones de transmisión, como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music. Mientras Eneas y sus compañeros se preparan para embarcarse en una larga aventura, te invito a que respires profundamente y relajantemente. Cuando exhales, libera la tensión en tus hombros, tu cuello, libera la tensión en tus músculos faciales también y permite que el sonido de mi voz te guíe a través de este viaje. Pero reanudemos nuestro viaje con Eneas y sigámoslo hasta Italia en sus aventuras. Después de la huida de Troya, los supervivientes construyeron apresuradamente una flota de barcos y decidieron acompañar a su líder Eneas en sus viajes a la tierra occidental. A pesar de que eran un pequeño grupo de refugiados, los dioses los miraban con diversos grados de favor. De su lado estaban los protectores de Troya, como Neptuno, Venus y Apolo. Otros eran neutrales e incluso hostiles, como Juno, que era para los griegos la reina de los dioses y esposa de Júpiter. Zeus, para los griegos, o Minerva, Atenea, la protectora tradicional de héroes griegos como Ulises.
Bajo la mirada de los dioses, la expedición comenzó con andanzas por los mares Egeo y Mediterráneo. Para empezar, desembarcaron en Tracia, cerca de Troya, donde encontraron los últimos restos de otro guerrero y héroe troyano, Polidoro. Luego, en la isla de Delos, un santuario sagrado de Apolo y su hermana gemela, Diana, la diosa patrona de los cazadores. Delos fue acogedor y pacífico. El grupo tuvo la tentación de quedarse ahí después de la agotadora prueba que acababan de sufrir en Troya, pero Apolo les dijo que se fueran, ya que no era el lugar que los dioses pretendían que colonizaran. Así que reanudaron su viaje y navegaron hacia el sur hasta Creta, donde creyeron que habían llegado a su destino. Comenzaron a construir un asentamiento, la ciudad futura. Pero tan pronto como comenzaron a construir, fueron atacados por la enfermedad. Apolo se le apareció a Eneas en un sueño y le dijo que ese era el lugar equivocado. Esta no era la tierra occidental de Italia y que debían salir de Creta inmediatamente para reanudar su viaje. Al no tener otra opción, abandonaron el asentamiento y navegaron desde Creta hacia el oeste. En su siguiente parada, en pequeñas islas al oeste de Grecia, se encontraron con una arpía, un monstruo mitad pájaro y mitad mujer, que ocasionalmente se daba un festín con carne humana, pero que también era lo suficientemente sabia como para evitar atacar al protegido de Venus. Les ordenó que abandonaran su isla de inmediato e hizo una profecía para Eneas. Llegaría a Italia un día en el futuro, pero no la encontrarían hasta que el hambre los obligara a comer sus propias mesas. Con esta sombría profecía, reanudaron sus andanzas, esta vez desembarcando en Epiro, al norte de Grecia. No fueron los únicos supervivientes de Troya, otros habían logrado escapar y habían viajado a Epiro, en el actual norte de Grecia y Albania. Ahí otro grupo de supervivientes de Troya había comenzado a construir una ciudad que replicara a Troya y esperaba que esta ciudad les diera un segundo hogar y curara su nostalgia. En Epiro, Eneas conoció a Andrómaca, la viuda de Héctor. Andrómaca también había escapado de Troya y todavía estaba de luto por la pérdida de su esposo y su hijo. Había sufrido tanto o más que la mayoría de los troyanos en la guerra, pero a pesar de todo el dolor, había seguido siendo una modelo de fidelidad y virtud. La acompañaba Heleno, hijo del rey Príamo de Troya, que tenía el don de la profecía. Y una vez más se hizo una profecía. Heleno reveló que los descendientes de Eneas no solo prosperarían en Italia, sino que también gobernarían el mundo entero. Epiro todavía no era la tierra prometida para ellos, y el grupo reanudó su viaje. Como mencioné antes, no todos los dioses que observaron la expedición de Eneas fueron benévolos. Entre sus enemigos estaba Juno, Hera en la Ilíada y la mitología griega, la esposa de Júpiter. Juno estaba en contra de los troyanos y de Venus,
porque había sido humillada. Mucho antes de la guerra de Troya, tres diosas habían aparecido frente al príncipe París de Troya y competían por su preferencia. Y en este momento comenzó la cadena de eventos que más tarde condujo a la destrucción completa de Troya. A París se le había encomendado la tarea de elegir cuál de las tres diosas debía recibir una manzana de oro, regalada por la diosa de la discordia. Este fue un regalo venenoso. La manzana no había sido regalada a nadie en particular. Venía con la instrucción de que debía ser propiedad de la diosa más merecedora, y tres de ellas consideraron que debía ser suya: Juno, Minerva y Venus. París tenía que elegir entre ellas, y para seducirlo o convencerlo, cada diosa prometía recompensas extraordinarias: la realeza y el poder de Juno, la fuerza y la gloria de Minerva, o el amor de la mujer más bella del mundo, de Venus. París había elegido Venus sobre las otras dos, porque la mayor recompensa a la que un hombre podía aspirar era el amor eterno y perfecto. Y así se le había prometido Helena, la reina griega, a quien llevó a Troya, lo que provocó el comienzo de la guerra. Venus se había puesto del lado de los troyanos, mientras que Juno y Minerva estaban del lado griego por estas razones. Para la mayoría, la muerte de París y la destrucción completa de Troya habrían sido suficientes para su venganza, pero no para Juno, que fue capaz de guardar rencor durante mucho tiempo y nunca había sido muy buena para perdonar nada, desde el juicio de París hasta las infidelidades de su esposo. Y así, después de todos estos años, Juno todavía albergaba ira y celos hacia Venus y seguía conspirando contra los troyanos. Otra razón para detenerlos que apareció cuando los dioses habían aceptado que Eneas y sus compañeros viajarían hacia el oeste y pondrían los cimientos de Roma, es que se decía que un día Roma sería la rival y destructora de la ciudad de Cartago, la ciudad favorita de Juno, y por esta razón vio las profecías a favor de Eneas con aún más disgusto, y así había decidido que nunca llegarían a Italia, nunca fundarían una nueva ciudad, y que ella obtendría su verdadera venganza contra Venus. Se acercaba el momento de atacar. La expedición se había acercado a Italia, pero aún no había llegado. Se acercaban a Sicilia, la gran isla al sur de Italia. Ahí vivieron otras aventuras cerca de Sicilia, al igual que el de Ulises, casi al mismo tiempo, de hecho. Quedaron atrapados en el remolino de Caribdis, un lugar particularmente peligroso, donde los barcos se encontraban en un estrecho entre un remolino inmensamente poderoso. Caribdis y un monstruo marino, Escila, como resultado fueron expulsados al mar y viajaron lejos de Italia, solo para desembarcar en la tierra de los cíclopes, criaturas gigantes con un solo ojo, que eran tan estúpidas y malas como fuertes.
escaparon por poco de Polífemo, un cíclope al que Ulises había herido y engañado poco antes en su propio viaje de regreso a su reino. Y después de eso el padre de Eneas, Anquises, murió de vejez, y la flota se vio repentinamente envuelta en una tormenta inesperada. Uno había elegido este momento para finalmente desatar su ira. Uno no tenía poder sobre los mares y los vientos, por lo que se acercó a Eolo, el rey de los vientos, y le pidió que soltara los vientos para provocar una tormenta. Eolo no tenía ninguna razón para obedecerla y tomar partido entre los dioses, por lo que tuvo que ofrecerle un soborno. Uno reinaba sobre varias ninfas marinas encantadoras y ofreció a la más hermosa de ellas como esposa a Eolo. El rey de los vientos encontró que el precio era suficiente y aceptó la oferta. Pronto la flota de Eneas que intentaba navegar de regreso hacia Italia vio cómo se formaban nubes negras sobre sus cabezas. Los vientos comenzaron a soplar caóticamente desde todas las direcciones. La tormenta devastó y dispersó la flota. Los troyanos se salvaron solo por la intervención de Neptuno. El dios de los mares se había enfurecido por la intrusión de Juno en sus dominios y calmó las aguas para salvar a la desesperada flota del hundimiento. Los barcos podían reagruparse y refugiarse en las costas de África, cerca de una ciudad fundada donde reinaba una poderosa reina. La ciudad era Cartago y su reina se llamaba Dido. Recordarás que se habían hecho profecías. Cartago se convertiría más tarde en una gran rival imperial y enemiga de Roma. Pero ¿quién podría haberlo creído cuando Cartago acababa de ser fundada por un grupo de fenicios que habían creado este asentamiento lejos de su tierra natal, en el este del Mediterráneo? Y Roma ni siquiera existía todavía. Después de un tiempo, mientras las tripulaciones reparaban los barcos y buscaban comida, Eneas decidió aventurarse en la ciudad de Cartago. Sabía que Juno era la patrona de Cartago y ella tenía un templo ahí, y él esperaba poder apaciguarla, mostrándole su devoción. En el templo de Juno conoció por primera vez a la reina de Cartago, la encantadora Dido, y a primera vista le gustó, si no más, y buscó sus favores. El recuerdo de Creusa, su esposa perdida de Troya, aún no se había desvanecido del todo, pero después de tanta soledad, la belleza y la gracia de Dido habían despertado en él una llama que creía haber desaparecido por completo para siempre. Dido también era viuda y no era insensible a la apariencia y valentía del guerrero troyano. Venus sabía que la expedición necesitaba un respiro antes de reanudar su viaje, y qué mejor protección y ayuda que la de la reina de Cartago. Así que volvió a llamar a su hijo Cupido, el pequeño dios que podía inspirar amor a los humanos, como lo había llamado antes, para que Helena se enamorara de París. Cupido
tomando la apariencia de Ascanio, el hijo de Eneas, que formaba parte de la expedición. Fue a Dido con regalos. Dido respondió con un banquete dado en honor de sus visitantes troyanos. Durante el banquete, Cupido inspiró en secreto un nuevo amor por Eneas en el corazón de Dido. Los hilos de una tragedia se estaban uniendo. Los dos se sintieron atraídos el uno por el otro, pero separados por profecías que enfrentaban a la joven Cartago contra la futura Roma. ¿Cómo reaccionarían los otros dioses ante este amor imposible? Pronto veremos cómo se desarrollaron los acontecimientos. Antes de seguir profundizando en la Eneida y su autor Virgilio, entendamos de qué se trata esta obra. Fue escrita durante un periodo de 10 años, en el cambio de nuestra era, entre el 29 y el 19 antes de Cristo, una época en la que Roma ya había comenzado su impresionante expansión como potencia militar, cultural y política. Políticamente también hubo una transición de la antigua república a un sistema cada vez más imperial. Aunque las instituciones de la antigua república permanecieron oficialmente en su lugar, el poder supremo estaba pasando a manos de emperadores hereditarios. Cuando se escribió la Eneida, el nuevo emperador era Augusto, sucesor de Julio César, el que derrotó a Marco Antonio y Cleopatra y a todos sus otros rivales, también para concentrar todo el poder en sus manos. Años de guerra civil, la caída de la República en todo menos en el nombre, y la devastación que esto había causado, había desgarrado la sociedad. La gente anhelaba estabilidad y tal vez su fe en la grandeza de Roma se había visto severamente sacudida, erosionada. Roma no era ajena a las guerras civiles, pero su tradición republicana era muy antigua e históricamente exitosa. Augusto estaba muy consciente de la necesidad de consolidar su poder y restaurar el orgullo por los valores romanos tradicionales como una forma de proporcionar un sentido de continuidad y unidad política, por supuesto. La Eneida fue escrita y patrocinada por las más altas autoridades de Roma. Con todo esto en mente, no fue la única razón por la que es una obra por derecho propio, pero desde el principio se consideró que tenía un propósito. En parte era propaganda, a pesar de que la premisa es que cuenta la historia de la fundación de Roma. Nunca se presentó como un libro de historia. Los romanos estaban muy conscientes de que se trataba de un mito que se estaba forjando, fabricando, pero esto no significa que fuera ineficaz. Al convertir a un héroe con altos valores morales en el fundador de Roma e incluso vincularlo a la dinastía gobernante, la dinastía Julio-Claudia. Veremos eso un poco más adelante. Virgilio esperaba crear una obra notable, pero también galvanizar a sus lectores, volver a inyectar un sentido de grandeza, de épica, de duración en la mitología romana.
Una historia muy conocida y en realidad más antigua sobre la fundación de Roma es la de Rómulo y Remo, y Virgilio no los elimina. Integra este cuento en la epopeya, junto con numerosos personajes e historias preexistentes de las tradiciones griega y romana, porque obviamente la cultura griega era muy importante para los romanos, no solo en la literatura con obras como la Ilíada y la Odisea, que conocían perfectamente, sino también en la religión, la arquitectura, el lenguaje, la lógica, la filosofía y su forma de ver el mundo en general. Todo esto era bien conocido y formaba parte del bagaje cultural de los ciudadanos romanos cultos. Tenían sentimientos ambivalentes hacia Grecia. Había una gran admiración y aceptación de este patrimonio cultural, pero también una sensación de ser diferentes y algo más exitosos como civilización. Era Roma, no Grecia, la que había conquistado todo el mundo mediterráneo. A finales del siglo I antes de Cristo, todo el mundo griego antiguo y gran parte del imperio de Alejandro Magno ya estaba bajo administración romana. La Eneida refleja todo esto. Está claramente, fuertemente inspirada en las obras de Homero, llenas de referencias a Grecia, y sin embargo los antepasados de los romanos en la historia son los troyanos, los enemigos de los griegos, que finalmente obtuvieron su venganza después de muchos siglos. Esta era una característica de los romanos. A menudo glorificaban a sus enemigos, los reinos que conquistaban, porque al hacer eso solo mejoraba su propio sentido de grandeza. Lo hicieron con Cartago y todos sus sucesivos oponentes a lo largo de su expansión. Pero la Eneida es más que una obra de propaganda, es una enorme pieza de narración y poesía que comprende casi 10.000 líneas. Aunque hoy en día es algo menos famosa que la Ilíada y la Odisea, y no se ven tantas películas o programas de televisión inspirados directamente en la Eneida, ni los personajes son tan famosos, pero no siempre fue así. Hasta el periodo moderno, la Eneida estaba en el centro de la cultura académica y era vista como una obra maestra de la literatura antigua. En la Edad Media y a principios de la Edad Moderna, fue probablemente la obra original más importante en latín. Fue al latín lo que la Odisea de Homero fue al griego. La historia en sí era bien conocida y se enseñó a los estudiantes hasta el siglo XIX. Los elementos de la antigüedad se reintegraron a la cultura occidental a lo largo de los siglos en novelas, obras de teatro u óperas, y la Eneida continuó siendo contada a través de estas formas. En óperas, una de las piezas más famosas de Henry Purcell, el compositor barroco inglés, es Dido y Eneas. Además, hay una ópera del siglo XIX de Héctor Berlioz llamada Los Troyanos, que vuelve a contar la historia de la Eneida. Ahora bien, la cronología de la obra no es exactamente como la estoy contando. Otra cosa que Virgilio tomó de los griegos, de Homero,
es la estructura, no es cronológica, sino que comienza en medias res, en medio de los acontecimientos en latín. Luego nos enteramos de eventos pasados a través de escenas retrospectivas, cuando los personajes cuentan sus historias a otros, como en la Odisea. La Odisea comienza cerca del final, cuando el hijo de Ulises, Telémaco, busca información sobre lo que le sucedió a su padre desde que abandonó el asedio de Troya años antes. Luego nos enteramos de lo que sucedió hasta el final, cuando regresa al presente, cuando Ulises reconquista su reino y su esposa. Esta técnica narrativa hace que la historia sea más dinámica y cuando se contaba en lugar de leerse en la antigüedad, debe haber sido aún más cautivadora para la audiencia. Sin embargo, una consecuencia desafortunada es que cuando lees la Odisea hoy en día, tienes que comenzar por la parte menos interesante, al menos en términos de valor de entretenimiento, lo que pudo haber llevado a muchas generaciones de lectores a abandonar el libro antes de llegar a las partes más entretenidas. En la Eneida, Virgilio rectifica esto, comenzando en el punto donde Eneas y sus barcos se ven atrapados en una tormenta creada por Juno, quien indirectamente le pide a Eolo que envíe los vientos por ella. Inmediatamente nos vemos arrojados en el centro de la acción y luego los troyanos desembarcan para reparaciones en la costa de África, cerca de Cartago. Aquí Eneas se encuentra con Dido y le cuenta todo lo que les ha sucedido desde su huida de Troya. Así es como aprendemos todo lo que te acabo de decir. Después de eso, la historia vuelve a ser lineal y seguimos a Eneas desde Cartago hasta Italia y la lucha por poner los cimientos de Roma. Hay 12 capítulos o libros en total en la Eneida y solo hemos pasado por 3 de ellos. Entonces retomemos la historia, porque aún queda mucho que descubrir. Bueno, Dido y Eneas se habían enamorado en Cartago y Juno vio la oportunidad de llegar a un acuerdo con Venus. Dejaría en paz a Eneas si pudiera quedarse con Dido. De esta manera se distraería de su destino de fundar una ciudad en Italia y Roma nunca existiría, nunca se levantaría para que su ciudad, Cartago, no fuera destruida. Venus se inclinó a aceptar porque se preocupaba por la felicidad de su hijo y había sufrido mucho desde la caída de Troya, y ella estaba dispuesta a darle un respiro al menos. A los troyanos les había gustado su estancia en Cartago. Estaban listos para irse, pero se quedaron para disfrutar de la hospitalidad de Dido, y su líder no mostraba prisa por irse. Un día, en una expedición de caza, una tormenta llevó a Eneas y Dido a una arboleda cubierta, donde hicieron el amor por primera vez. Ambos estaban tan felices de haberse encontrado que no deseaban otra cosa que casarse y pasar el resto de sus días juntos. Venus y Juno observaron esto con satisfacción, pero los otros dioses se disgustaron al ver que Eneas olvidaba el destino que habían decidido para él.
Entonces Júpiter envió a su mensajero, Mercurio, para recordarle al príncipe troyano su deber. Nuestro héroe se enfrentó a un trágico dilema. Cumplir con su deber sería a costa de su felicidad y de la felicidad de la mujer que amaba. Dudó, pero Eneas no era de los que rechazaban la llamada del deber o iban en contra de los dioses. Incapaz de enfrentarse a su amante, se marchó clandestinamente por la noche, con el corazón roto por la decisión. El corazón de Dido se rompió igualmente cuando descubrió esto, y la vida había perdido todo atractivo para ella. Se suicidó, empalándose en una pira con la espada de Eneas. Sus últimas palabras fueron para predecir una lucha eterna entre el pueblo de Eneas y el suyo. Y así, en las llamas de la pira donde su cuerpo se convertía en cenizas, comenzó a cumplirse otra profecía. Roma y Cartago serían para siempre archienemigas, y sólo la destrucción de Cartago pondría fin a esta rivalidad. Una vez más, los hombres serían juguetes en manos de los dioses, pero Eneas había elegido el deber por encima del interés personal y había demostrado ser digno del destino que se le había asignado. El viaje se reanudó. Navegaron hacia el norte y regresaron a Sicilia, no lejos de donde la tormenta enviada por Eolo a petición de Juno había dispersado su flota meses antes. Era el momento de recordar a Anquises, el padre de Eneas, y se organizaron juegos fúnebres para el aniversario de su muerte. Mientras los hombres estaban ocupados con las competiciones deportivas, uno había conspirado. Su acuerdo con Venus había terminado cuando Eneas había abandonado Cartago y Dido, y ahora haría todo lo posible para evitar que Eneas llegara a Italia y fundara Roma. Envió a su mensajera, Iris, disfrazada de anciana, para convencer a las troyanas de la expedición de quemar la flota y así evitar que los troyanos llegaran a Italia. Pero cuando Eneas vio que sus naves estaban ardiendo, cayó de rodillas y rezó a Júpiter para que apagara los fuegos. El rey de los dioses aceptó y envió una tormenta para salvar a la flota de la destrucción total. Pero los dioses no hacen nada gratis. A cambio de salvar la flota y de un pasaje seguro a Italia, Júpiter exigió que uno de los hombres de Eneas fuera sacrificado a él. Poco después, el timonel de la nave de Eneas fue reclamado como precio. El dios del sueño, Somno, lo puso a dormir por la noche y cayó por la borda. Júpiter se había cobrado la vida. Antes de esto, Eneas había recibido una visión de su padre, quien le había ordenado que fuera al inframundo, donde recibiría una visión de su futuro y el futuro de Roma. Protegida por Júpiter, la flota finalmente desembarcó en Italia, cerca de Cumae.
la ciudad cercana a lo que más tarde sería Nápoles. En esta pequeña ciudad residía una poderosa profetisa, la Sibila, que presidía el oráculo de Apolo. Podía ver destellos del futuro, conocía los caminos de los dioses y podía viajar al inframundo. Eneas le pidió orientación en el viaje al inframundo que tenía que realizar, y juntos descendieron a la tierra de los muertos. Primero pasaron por una multitud de muertos, por las orillas del río Aqueronte, para continuar su viaje. Los muertos tenían que pagar a Caronte, el barquero, para acceder a la otra orilla. Los que no podían pagarle tenían que esperar 1000 años de soledad y aburrimiento antes de que los dejara cruzar. Pero la síbila conocía estas tierras y pagó a Caronte para que pudieran cruzar rápidamente y pasar frente a Cerbero, el sabueso gigante de 3 cabezas que protegía el inframundo. Pocos vivos visitaban el inframundo y aún menos regresaban, pero Eneas tuvo este privilegio. Primero pudo ver el Tártaro, donde los malvados son mantenidos prisioneros y sufren por la eternidad. La síbila le advirtió que siempre se inclinara ante la justicia de los dioses si no quería terminar ahí. Eneas se alegró de haber abandonado Cartago y haber seguido las órdenes de los dioses hasta ese entonces. Luego fue llevado a los verdes campos de Eliseo, donde aquellos que son dignos pueden pasar una eternidad de alegría y paz. Se alegró de encontrar ahí el espíritu de su padre, Anquises, y se le ofreció una visión profética del destino de Roma. No solo una ciudad, no solo un reino, sino un imperio universal destinado a cubrir el mundo entero. Después de esto, Eneas y la síbila regresaron al mundo de los vivos. Eneas había encontrado inspiración en el inframundo. Su expedición había llegado a Italia y ahora era el momento de fundar esta nueva ciudad que los dioses habían imaginado. Al regresar a nuestro mundo, Eneas condujo a los troyanos hacia el norte, a la región de Lacio, donde decidió que se establecerían. Sin embargo, la región no estaba deshabitada, estaba dominada por el reino de los latinos, gobernado por el rey latino, que tenía una hija llamada Lavinia. Lavinia había sido prometida a Turno, el gobernante de otro pueblo nativo, los Rutuli. Pero antes de la llegada de los troyanos a Lacio, un oráculo había previsto que la llegada de extranjeros y había ordenado a Latino que casara a su hija con uno de los recién llegados, no con Turno. Los dioses habían hecho preparativos para facilitar el asentamiento de los troyanos, pero Juno observaba con descontento la favorable fortuna de los troyanos. Eneas estaba a punto de cumplir su misión pacíficamente, por lo que Juno provocó a la furia, la deidad de la venganza, del inframundo, para incitar a la guerra entre los troyanos y los lugareños.
La furia provocó que la reina de Lacio, esposa de Latino, exigiera que su hija Lavinia se casara con Turno de los Rutuli. La furia también llevó a Ascanio, el hijo de Eneas, a matar a un ciervo sagrado para los Rutuli durante una cacería. Y el plan funcionó. A pesar de las esperanzas de Eneas de evitar la guerra, estallaron las hostilidades entre los Rutuli y los troyanos, lo que desencadenó una guerra larga y despiadada que asolaría a Lacio. Los troyanos, demasiado pocos en número, buscaron aliados. En un sueño, Eneas se animó a buscar ayuda de los troyanos, enemigos de los Rutuli, y su rey Turno. Los toscanos aceptaron luchar junto con los troyanos, al igual que un grupo de griegos, los arcadios, con los que Eneas se encontró en el lugar donde un día se fundaría Roma, una zona dominada por 7 colinas en ese momento. Los Rutuli también tenían sus propios aliados, guerreras amazónicas, mujeres intrépidas devotas de Diana y hábiles en la guerra, lideradas por su líder Camila. Venus también estaba cuidando a su hijo. Le pidió a su esposo Vulcano, el dios de los artesanos, que creara armas para Eneas y luego presentó a su amado hijo. Una vez más, Juno estaba poniendo todo su peso en la balanza. Informó discretamente a Turno, el rey enemigo, de que Eneas estaba lejos de su campamento y que había llegado el momento de atacar a los troyanos. Turno dirigió una incursión en el campamento que pudo romper las puertas, pero los troyanos se habían endurecido por años de aventuras y pudieron obligar al rey Rutuli y sus hombres a retirarse. Sin embargo, este choque fue solo una escaramuza. La verdadera batalla se acercaba. Y no tuvo lugar en el Lacio. Se llevó a cabo en el reino de los dioses. Juno y Venus defendieron apasionadamente sus casos ante Júpiter, cada una buscando el derecho a intervenir o a que los dioses resolvieran la guerra a favor de su bando. Júpiter decretó que Eneas y los troyanos tenían que una vez más demostrar su valor por sí mismos, y los dioses debían observar los acontecimientos sin más interferencias. En tierra, Eneas regresó a su campamento con los aliados toscanos y arcádicos, y se produjo una batalla a gran escala. La batalla se prolongó, con guerreros prominentes cayendo en ambos lados, y concluyó con una tregua, inconclusa, para permitir que ambos bandos enterraran y honraran a sus muertos. Tan pronto como concluyó la tregua, la batalla se reanudó. El líder de las Amazonas, Camila, cayó, pero el resultado de la batalla quedó sin resolver. En un intento de detener el derramamiento de sangre, surgió una nueva tregua, junto con la idea del combate singular. Circuló un duelo entre Eneas y Turno. Eneas era considerado individualmente tan superior a Turno
que los rútulos sabían que su rey no tendría ninguna posibilidad. En consecuencia, se volvió a romper la tregua. Finalmente, Eneas logró obligar a Turno a un combate singular, y el rey de los Rutuli perdió la lucha. Y este es el final, porque lo más probable es que se haya dejado inconcluso. Algunas de las últimas líneas están incompletas y no hay conclusión adecuada. Sin embargo, el texto ciertamente termina cerca de la resolución que Virgilio pretendía. Al ganar el duelo con Turno, Eneas concedió la victoria a los troyanos y sus aliados, despejando el camino para que fundaran su ciudad en el Lacio, y sobre estos cimientos florecerían el reino, la república y el imperio romano. Sus descendientes incluían a Rómulo y Remo, y a lo largo de los siglos formarían las familias patricias de la antigua Roma, como la gens Julia, la familia de Julio César y Augusto, su hijo adoptivo. La fusión de los pueblos itálicos con los troyanos crearía a los romanos. Estos nuevos pueblos llamados a habitar y gobernar desde la ciudad más extraordinaria jamás construida. Hemos llegado al final de nuestro viaje de esta noche. Espero que hayas disfrutado de esta aventura y te invito a que descubras y aprendas más. Ahora puedes dejarte llevar y dormir, o puedes escuchar otra historia de mi biblioteca. Y hasta que nos volvamos a encontrar, buenas noches. Duerme bien.